Hola, Hassan. Hola. ¿Cómo vais? Bien, bien. Encontré una carretera Sí. y de cabina de la número 8 de sí, M1, M2. Vale, M2 de Sí. la número 8. Sí, y también encontré de este. Bueno, este también encontré de cabina. Pues nada, ahora me lo subo yo para arriba para pelar para que lo lleve a objetos perdidos. Vale. Muy bien. Venga, Gracias. Hasta luego. Adeu. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, aquí estamos ya acabando la Con noche. ganas de acabar, ¿no? Sí. Pues tienen las 7, envía uno. Las 7 envío. Muy bien. ¿Vale? Muy bien. Venga, que vaya Muy bien. bien. Bon dia. Buenos días. Què tal? Hola, bon dia, Pilar. Bon dia. Què tal? De uno envía uno, facilito. Perfecte, molt bé. Vinga, fins ara. Vinga. Que vagi bé. Adéu, Vagi bé. bon dia. Las 7. Y me tengo que colocar el asiento. Doncs bé, hem acabat d'arribar a la via 1, que on es troba la unitat número 1, que és la que em toca conduir aquest matí. Ara comencem sempre introduint el primer de tot, el meu número de gent, el Malsae. Estoy colocando el asiento bien. Hem de condicionar la cabina al nostre parer. Ahora enchego la climatización. Aquesta és la clau que té, la clau que connecta el tramvia. La posem aquí, girem la clau a conducció normal i es posa en marxa el tramvia. El primer que hem de fer és tocar la pantalleta aquesta, que és el CIE, el sistema informàtic embarcat del tramvia. Funciona bé, està tot bé. Luces largas que funcionen. El micro de la sala. Cuidado. La apertura de puerta. Aquí estén todos los botones. I provem botonet per botonet que tot funciona bé. La comprobación. Si no funciona algun botonet, de seguida he de trucar al puesto de control i amb el temps que tenim ara de la preparació del tramvia, truquen al servei de manteniment del tramvia i venen i ho intenten arreglar de seguida. Si no es pot arreglar, de seguida canvien el tramvia i donen un altre. Y ya aquí ya pasamos a hacer una revisión ocular desde fuera. Comprobando eso, que el frontal a veces ocurre que puede estar suelto por alguna cosa. Te dejo descolgado y luego se te caiga durante el camino. Compruebo que esté bien sujeto todo. Compruebo las luces de emergencia que funcionen bien, correctamente. Buenos días, unidad 7, comprobando radio de cabina activa y solicitando permiso para salir de cochera, dirección Francesc Macià. Bon dia, Raül. Estic fent la comprovació de la ràdio des de la cabina de M1 amb reps correctament, canvi. Recibido, ya estoy listo para iniciar la salida hacia Francesc Macià y haciendo la comprobación de la vía central. Muchas gracias y que tengas un buen día. Gràcies a tu, Raül, canvi fora. Hola, Raúl. Que hemos ido ahí a Pilar a entregarle unos objetos perdidos que hemos encontrado en la unidad número 8 dentro de la cabina de M2. Vale, para que se lo dé a Pilar para que lo lleve para objetos perdidos. ¿De qué unidad era, me has dicho? Número 8 en la M2. Pots optar per un Cuenca, que és més tàctic tot.
Aquí, puesto de control, unitat 21. Volia comunicar que tinc una senyora que m'ha comunicat que se li ha quedat una tarja dintre de la validadora i li hauria de treure i donar-li aquesta tarja a canvi. Rebut, una senyora se li ha quedat enganxada a un títol... Sí, digue'm el nom, sisplau. Manuela Aparicio, canvi. Rebut, Manuela Aparicio, tomem nota, prenem nota, gràcies. Ens trobem aquí a Francesc Macià, a la línia del trambaix, i farem la sortida de Francesc Macià, direcció, doncs, a Llevant les Planes. Controlamos que los tranvías no se desvíen sobre el horario teórico que se les ha marcado y tomamos decisiones sobre qué hacer cuando un tranvía se retrasa mucho o circula con adelanto. Sin centro de control, la red sería difícil de controlar de manera coordinada y sobre todo cuando nos encontráramos con incidencias en la explotación sería muy difícil de coordinar a todos los que intervienen en la explotación del tranvía, conductores, inspectores, personal de mantenimiento o incluso el personal o los cuerpos de protección civil. Hola, bon dia. Hola, bon dia, digui'm. Vinc a recollir la meva cartera. Vale, quan la vas perdre? Ahir per la nit. Vale. Vaig trucar al centre de control, em sembla, i em va dir que la teníeu vosaltres. Vale, com és? Me'l pots escriure? Negra. Vale. Negra i és molt gruixuda. Portes documentació... Sí, DNI i Vale. carnet de conduir. Un segon, sisplau, vaig a mirar, a veure, el registre. Sí, D'acord. Mira, veus aquesta persona, que li tinc que tocar a la campana? Aquesta persona té el seu semàfor en vermell i el meu està verd, m'està donant pas. I de totes maneres ha arribat allà a la cruïlla i ha passat perquè no fa cas del seu semàfor. No fa cas que aquest semàfor l'està prohibint el pas. Ell ja passa i jo sóc el que tinc que estar pendent de que aquesta persona si s'atura o no s'atura. Per fi. Sí, és vostè. Sí, és la meva. Miri que sigui tot... Sí, amb tots els calés. Sí. Bueno, mira que bé. Quina alegria. M'haurà de signar, ara, conforme se l'emporta. Sí, home, i tant. Em posa aquí el seu nom, el DNI i una signatura, sisplau. Vale, ja està. Molt bé. Bé, tenim uns casos d'aquests o no? Ui, i tant. Sí? Si sapiguessis per lo que s'arriba a perdre. Sí? Sí, i tant. Coses més estranyes que carteres. Ui, carritos de compra, sticks de hockey, bueno, moltíssimes coses. La gent és que molt despistada. Sí, molt despistada. Sí. Bueno, doncs moltes gràcies. Vinga, de res, bon dia. Adéu. Una cosa, havies posat la petició aquesta al Facebook? Sí, li vaig enviar un missatge ahir per la nit. Vale, doncs mira, aquest senyor ja es pot tancar, Vale, perfecte, doncs em deixes el full, ho omplo aquí i ho donem per tancat, vale? Molt bé. Vinga, gràcies. Noies, el cas de l'objecte perdut ha quedat tancat, Perfecte. Venga, buen día. Bueno, otra de nuestras funciones es, sobre todo es ayudar al pasajero cuando tiene cualquier tipo de incidencia en la línea. Y en este caso lo que acabo de hacer ahora mismo a esta señora es cambiarle una tarjeta, una 5030 que estaba defectuosa. Como acabáis de ver, aquí en nuestra máquina hemos podido hacerle un cambio. Y bueno, y otra de nuestras funciones también muy importante es el control del fraude en línea. Hola, buenos días. ¿Permite su billete, por favor? Es que con las prisas me he olvidado no he validado. Me he olvidado, siento, pero... No ha validado el billete. No, tengo, pero no lo he validado. ¿Me lo deja ver, por favor? No validar el billete comporta una sanción de 50 euros si la quiere pagar en efectivo o 100 euros si la tramitamos, como usted prefiera. Si quiere que la tramitemos,
¿O la quiere pagar ahora? Pagar en efectivo. Bon dia. Vinc a pagar una multa. Sí, té el rebut que li van donar els inspectors? Sí, perfecte, doncs un segon li faig el rebut. Com ho pagarà? En efectiu o en targeta? En efectiu. En efectiu, molt bé. Hola, em permeten el bitllet, sisplau. Gràcies. 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 Bon dia. Molt bé. Doncs aquí té el rebut, el comprovant conforme ja l'ha Saps pagat. el mal que em fa, aquests 100 euros al meu fill, que mira que sempre porta el títol, però no sé, es va despistar o no sé, però bueno, no li tornarà a passar, perquè nosaltres, a veure, l'eduquem en el civisme i la veritat no sé com ha pogut passar. Em sap fatal, aquests 100 euros. Clar, és que si no portava el títol correcte... Ja, està clar. He vingut fins aquí, però també es pot pagar d'una altra manera? Es pot pagar a través, tal com ha fet ara, en efectiu o en targeta Visa, o si no es pot fer a través del servei caixa de la Caixa o a través de la nostra pàgina web tram.cat. I si no pagués, què passaria? Si no es paga la percepció mínima, segons la llei hi ha 30 dies per pagar-ho. Si no es paga dins d'aquests 30 dies, es tramita al Departament de Generalitat i ja són ells que obren un expedient sancionador. I si el meu fill hagués pagat en el moment al tramvia amb l'inspector, hagués pogut pagar el 50%, però és només vàlid aquest 50% només si es paga en el mateix moment en què li estan posant la percepció mínima. Gràcies, Molt bé, de res. Adéu, bon dia. Hola, Juan. ¿Qué tal, Tom? Bé, què m'expliques? Mira, la porta aquesta que s'han donat una pedrada. Ostres, aquest tu! Matí, mira, ves, l'han trencat ben trencada, val? I S'ha llavors... fet forat i tot. Sí, ha sigut ben fort i clar, això és un cost, la porta pues, pot ser que arribi als 3.000 euros. Ostres, tu! Perquè només és canviar la porta, sinó que també és ajustar-la, ajustar els sensors, que Clar. encaixi bé la porta quan tanqui, no és senzill. I al final que tenim un munt, a l'any, Sí, això és una passada, tu. A part de les finestres, les portes també ens trenquen les finestres. Les finestres. Que és més senzill de canviar perquè no té ningú ajust, però clar, també són diners que Ostres, costa. ho haurem de mirar a veure què fem. Bueno, què tal, què tenim? Pues mira, què esteu fent? Tenim la 18, que és la que han trencat la porta, que ja està reparada, ja pot sortir, i després tenim la 8, que està fent una revisió preventiu de 2 anys. Molt bé. Estem veient que hi ha hagut algun petit error a la recuperació d'imatges de la videovigilància americana. Sí, hem detectat que tenen un problema a la gravació que no dura tot el que està previst i llavors hem canviat el disc dur i l'hem posat un de major capacitat i esperem que aquest problema estigui resolt. Molt bé. Bé, al final ho veurem a la reunió de fiabilitat, a veure com queda la cosa. D'acord. Donarem el relleu al company perquè continuï amb la feina. Senyor, todo bien. Mantienes todas las llaves ahí, todo bien, ¿vale? Com hem anat avui?
Doncs res, Dani, mira, com t'anava comentant, vinc una miqueta nerviós pel tema dels vianants, que se m'han passat 2 persones pel davant del tramvia, amb el seu semàfor en vermell, i no hi ha manera de fer entendre a la gent que el seu semàfor també s'ha de respectar. I clar, ho passes malament i arribes en el neguit aquest al cos. Sempre. Jo a la gent també tinc molt de por, porque venían por donde Esplugas y un coche se me cruza la carretera, cruza la vía y se mete en la plataforma. Claro, yo asustado, paré a su altura porque no veía al conductor. Digo, se ha desmayado y estará tumbado ahí al lado. Cuando llegué, miré, no había nadie. Y es que se había bajado de la acera, lo había dejado sin freno de mano, y poco a poco fue ido bajando y salto. Luego bajó la señora del segundo a buscarle a la vía. Si és que hi ha ganas. Soc la persona que fa la formació del personal del tramvia. Estem en plena classe de reciclatge d'averies d'aquest tramvia. Qui vol despreparar el tramvia? Ara el tenim preparat. Tenim la clau posada. Bona nit. Buena nit. ¿Qué, Raúl? ¿Cómo lo tienes para hacer un café ahora? Complicado. ¿Y eso? Faltan por entrar 4 tranvías y luego ya hay que hacer 2 cortes de tensión en la diagonal y luego en la zona de T2, T3. En María Cristina, que va a cambiar las agujas del escape. Muy bien, pues estoy allí en el despacho. Te llamo. Ara estan entrant els últims tramvies, un cop entren els últims tramvies s'ha de coordinar totes les feines que es fan a la línia que s'aprofita que no hi ha servei comercial. El tall de tensió perquè els operaris d'energia puguin fer reparacions, canvis de peces a catenària, a les subestacions, després la neteja de la plataforma, les diferents parades la neteja, reposició de coses que s'han espatllat. Y esta arena es la del mismo tranvía, de su frenada, se utiliza arena, entonces cae dentro y fuera. Entonces esto se tiene que ir limpiando, entonces se iría llenando la garganta. Lleva un cepillo metálico, en determinados puntos le hacemos un pulido a la cabeza del rey. Y este vehículo circula por el centro igual que cualquier unidad del tranvía. Lo que hacemos, es parte del preventivo, es controlar que esté todo en su sitio, reapretado, que no haya cosas flojas, para que no haya necesidad de hacer grandes reparaciones. Bueno, hemos encontrado en las 2 instalaciones, un poco más en la otra, en la de Besos, por la parte de atrás del zoológico, hemos encontrado zapatillas, a veces, bambas, colgadas de la catenaria. Hubo una tormenta grande de viento hace un año y medio, más o menos, 1 año y medio, 2 años, y todo lo que eran carteles, esos carteles grandes de dimensiones muy amplias, cayeron y se engancharon en la catenaria. Y Enrique tuvo que ir una madrugada de sábado, era una madrugada de domingo, tuvo que ir a sacarlo. Ahí tenemos un cable de alimentación. Y lo que se hace es que con unos discos abrasivos colocados a 45 grados
va esmerilando, por así decir, o amolando, hasta conseguir una superficie en la cota de la rodadura que sea mínima, que sea pequeña. ¿Ves cómo está aquí? ¿Lo ves? Hay mucha más comodidad, hay mucho más confort a la hora de circular, porque eso lo que te quita son todas las imperfecciones que hace que la rueda, al contacto con el carril, que va provocando a lo largo de eso también depende de la cantidad de circulación que tenga. Esto se hace una vez al año, pero se hace una vez al año es decir, en una serie de tramos. Mucho. Tenemos un tranvía en Rambla Sant Just que va hacia Sant Feliu. Serà l'últim ja. Unitat 3, autoritzat a entrar a cotxera. Estarem a estació de servei i comprovarem descàrrega de dades. Aquesta és la revisió que fas cada dia per la nit, que no esté tot correctament. És una màquina que no para, està tots els dies treballant. Hay que mirar líquido refrigerante de este motor. Esto si no se lo corrige, tenemos problemas en el día. Se le echa arena para que haya más adherencia entre el raíl y la rueda, en frenado y en tracción. Buenas noches. ¿Qué tal? Bien. ¿Está todo? Está todo y el teléfono está cargando. Vale. Vale, muy bien. Venga, mañana será otro día. Y buena nit, ¿eh? ¿Qué tal? Pues bien, voy a ver si dejo ya la dotación. ¿Cómo ha ido? Bien, bueno, mucha más sentido del sistema de emergencia, casi se cae un pasajero. O bueno, lo de siempre, para La variar. verdad es que no tiene ninguna gracia. Pero Chavales que están jugando, que se piensan que
que no pasa nada hasta que se cae una persona, se rompe una cadera o se hace realmente más daño. Sí, parece divertido. Hasta que pasa algo que no es divertido. Bueno. Es lo que hay. Bueno, me voy a dejar la dotación a Pilar. De acuerdo. Venga, Hasta mañana. Sí, hasta mañana. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bien, ¿y tú qué? Bien.